¿Podría Colombia fabricar sus propias vacunas, como por ejemplo el COVID? ¿Podría Colombia tener su propio instituto de investigación y fabricación farmacéutica? Estas inquietudes son importantes y actualmente cursa en el Senado de la República un proyecto de ley donde se busca hacer estas proposiciones. Como es costumbre, en el canal Diana Cuervo PhD nos gusta informar de manera equilibrada e imparcial. Por eso hemos invitado al autor de ese proyecto, el senador liberal Iván Darío Agudelo Zapata, para que él mismo sea quien nos cuente y tener posiciones diversas, hacerle las preguntas que la gente quisiera hacerle a un senador. Vamos con la entrevista. Buenos días, desde el canal Diana Cuervo PhD. Hoy tenemos el honor de poder entrevistar al senador Iván Agudelo. Senador, bienvenido al canal. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Tenemos un tema que queremos preguntarle. Como acá hay público de toda índole y nos ven en todos lados, yo quiero que le explique a nuestros suscriptores que en este proyecto 372 del 2020 que habla de todo el tema de una política nacional de investigación y la seguridad farmacéutica, le explique de manera sencilla a las personas de qué se encargaría el Instituto Colombiano de Investigación y Fabricación Farmacéutica. Esta pandemia nos mostró cuán vulnerables somos en cuanto a capacidades científicas y productivas para contar con tecnologías sanitarias. A pesar de que el país cuenta con algunos institutos de tradición, los hechos mostraron que no se contaba con lo necesario para integrarlos y ponerlos al servicio de producir lo necesario. Ninguno tenía esa misión. El único camino para el país fue sencillamente salir a comprar test de pruebas, equipos médicos y vacunas a un mercado mundial de precios trastornados, tiempos de entrega inciertos, cuya velocidad de producción resultó muy inferior a la demanda mundial del instituto, que este proyecto de ley propone construir la capacidad científica y productiva en el país, evidenció que el país realmente evidenció necesitar. En materia de investigación y producción de tecnologías sanitarias críticas, con él, el país puede contar con mejores condiciones de soberanía tecnológica en un asunto crítico para la protección de la salud y la vida de los colombianos. La propuesta es que en lugar de delegar a otros algo tan importante, el país pueda contar con cierta autonomía que de paso permita que científicos colombianos puedan poner su talento al servicio de los retos científicos de la humanidad, doctora Diana. Senador, muchas personas decían que les encanta el proyecto, pero tienen un poquito de angustia respecto a si el país empresarial está preparado para este reto. Compañías privadas que cuentan con producción de tecnologías sanitarias, especialmente medicamentos, han dado claras señales de estar en disposición de participar, pero se requiere consolidar condiciones que protejan y estimulen la producción de tecnologías sanitarias en el territorio colombiano, de modo que los productores cuenten con seguridad para sus inversiones y sus operaciones. El país empresarial ya ha dado muestra de querer participar en el sostenimiento de la seguridad farmacéutica y sanitaria del país, pero necesita obviamente garantías por parte del Estado en materias diversas tales como regulación, tributación y competencia y otros más que venimos escuchando en las diferentes audiencias, y este espacio que usted nos abre es sumamente importante porque todo tu sector de salud y todo lo que tú has liderado en Colombia nos permite que muchas más personas nos nutran con sus conocimientos este proyecto de ley tan importante para Colombia. Exactamente, en el artículo 58 de este proyecto dice que habrá una suspensión excepcional de los efectos de protección de la propiedad intelectual. ¿Cómo se va a suspender momentáneamente la propiedad intelectual? Sí, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y a la decisión 486 del año 2000 de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, permiten que se puedan emplear lo que se conoce como licencias obligatorias. Es decir, aquellas licencias que habilitarían
a un productor nacional a fabricar el genérico de cierto producto sin la autorización del titular, con el fin de garantizar mayor abastecimiento, lo cual es en este momento el cuello de botella en el mundo. Sin embargo, las licencias obligatorias no han mostrado ser efectivas, sobre todo porque son muy lentas. No permiten que el país cuente con capacidad de respuesta ante una emergencia de salud pública. En el país se han intentado usar en 3 ocasiones y en ninguna de ellas se llegó a completar el proceso, aún después de varios años. Se debe procurar que este mecanismo perfectamente acorde con el marco internacional en materia de reglas de comercio se reglamente para que sea efectivo en caso de una emergencia de salud que requiera medidas inmediatas. Pero si los hechos siguieran mostrando que no funciona, pues este artículo del 58 del proyecto de ley al que tú haces referencia ofrece una salida de emergencia. Ante la dilación en el otorgamiento de licencias obligatorias, el país podría dar paso a la suspensión excepcional de los efectos de la protección de propiedad intelectual con el fin de favorecer la respuesta del país frente a emergencias de salud. Desde luego, doctora, la idea es que los mecanismos disponibles, las licencias obligatorias funcionen, por eso hablamos de manera excepcional. Pero si no funciona, bien cabe establecer mecanismos excepcionales, repito, que den salidas en caso de emergencia de salud pública. Doctora Diana. Una pregunta que han hecho muchos, digamos, académicos del sector farmacéutico es ¿cómo se justifica que vaya a haber otro instituto cuando ya el INVIMA, que está creado y es el que da las licencias, vaya a ser como juez y parte, como que él vaya a producir, pero también a dar la licencia? Eso ha generado inquietud. El instituto que propone crearse no existe en la institucionalidad colombiana. Se trata de un instituto dedicado a la investigación, al desarrollo y a la producción de tecnologías sanitarias críticas que no pudieran ser producidas por ningún otro actor. No se está proponiendo establecer una nueva autoridad sanitaria. Ahora bien, la potencia de este instituto, si requiere de una autoridad sanitaria, el INVIMA, que ejerza su facultad regulatoria en concordancia con el interés nacional de desarrollar y producir tecnologías propias para atender sus necesidades en salud. Pero lo cierto es que el INVIMA debe fortalecerse. A eso vamos en relación a esta situación. El INVIMA debe fortalecerse mucho en materia de celeridad, así como en su papel de aliado que acompaña a los productores nacionales, quienes son en últimas los que llevan a cuestas el peso de la seguridad farmacéutica, como sucede con el artículo 58 del proyecto. Lo ideal es que los mecanismos establecidos funcionen, pero pregunta, ¿qué sucede si en caso de una emergencia grave no funcionan? Porque aquí estamos viendo es, como decía ahorita, a modo excepcional. Ante emergencias sumamente excepcionales que se cree nunca van a ocurrir, pero que acaban ocurriendo. Debe contarse con mecanismos igualmente excepcionales. Pregunta, ¿qué ocurre si este nuevo instituto produce la ciencia y la tecnología que una necesidad en salud requiere, pero el INVIMA no logra dar respuesta oportuna, expidiendo las licencias y otorgando los permisos de circulación? Naturalmente, la idea es que dé respuesta oportuna, pero es una posibilidad bastante real que vía regulación se acabe limitando la salida a una tecnología sanitaria que se haya producido en este nuevo instituto. La salida, doctora Diana, de emergencia que propone el proyecto ha sido muy incomprendida, pero más allá de eso, hoy está claro que lo que resulta adecuado es fortalecer al INVIMA. Aquí de todas formas va a ganar el INVIMA porque vamos a fortalecer en todos sus procesos y la capacidad de respuesta que se tenga, para que en ningún caso la regulación necesaria acabe derivando en obstaculización a la salida de una tecnología sanitaria desarrollada en el país. Otra inquietud que han manifestado es que no les queda claro
de dónde van a salir todos estos recursos. Entonces todos dicen, nos parece muy interesante, pero con un sistema de salud que tiene déficit y más con la pandemia, no sabemos de dónde van a salir los recursos. ¿Nos pudiera aclarar un poquito esa inquietud de los suscriptores? Indudablemente, esto es más un asunto de inversión en ciencia y tecnología que de sostenibilidad del sistema de salud. Con excusas como esas, se le han negado los recursos necesarios para la ciencia y ahora padecemos las consecuencias. Con ese pensamiento se terminó desmontando la capacidad que se tenía. Con esta pandemia quedó claro cuán necesaria es la inversión en ciencia y cuán imprescindible es contar con capacidades científicas. Quedó claro el error, que fue renunciar a las capacidades científicas y productivas para producir vacunas, sobre pretexto de que generaban costos que podrían evitarse. Graso error. El país está en condiciones de invertir en la construcción de las nuevas capacidades propuestas e incluir en el presupuesto general de la nación los costos recurrentes para su funcionamiento. Hacerlo es una misión irrenunciable del Estado. Su razón de existir es hacer este tipo de inversiones. Es necesario abandonar este pensamiento derrotista de que nunca hay dinero para hacer aquello de lo cual el Estado fue creado en primer lugar. Ahora, doctora Diana, afuera no nos están esperando, afuera no nos dan ventajas. Estamos en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento. La intención de crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es porque en el mundo es conocido como el Ministerio de la Riqueza. Los países no hacen ciencia porque sean ricos, sino que son ricos porque hacen ciencia. Y aquí generaríamos una gran oportunidad de dinamizar la economía, de generar empleo, de dignificar los empleos también. Y países que estaban en peores condiciones que Colombia, que fueron muerte, desesperanza, destrucción, barbarie, hoy son lo que son porque creyeron en la ciencia, porque hubo una disrupción cultural y mental de entender la importancia de la ciencia en su ejercicio de país. ¿Qué experiencias internacionales en la región han habido? ¿Cómo se ha mirado? ¿Qué ha pasado en la región con iniciativas parecidas? Que le contara eso al público. Vemos, por ejemplo, lo que hace Argentina, lo que ha venido haciendo Chile, lo que ha hecho Brasil. Nosotros cuando dejamos de producir vacunas, después las teníamos que ir a comprar a Brasil, lo que ha venido haciendo Cuba, lo que han ido haciendo muchos países. Vemos países que tenían una gran fortaleza en ciencia como Brasil, México y Estados Unidos, pues hubo una gran desidia de sus gobernantes. Acá tenemos que conjugar un gran compromiso de los gobernantes que entiendan la importancia de academizar la política, de construir política basado en evidencia, basado en la academia y basado en la ciencia. Indudablemente hoy Colombia tiene una gran oportunidad. Doctora Diana, ya nos hemos gastado en esta pandemia cerca de 40 billones de pesos. Como decía Angela Merkel, ¿cuánto valen nuestros muertos? ¿Quién pagará nuestros muertos? Acá tiene que ser un tema de conciencia de país. Tenemos un país maravilloso, 1.142.000 kilómetros cuadrados, el único país en Sudamérica con 2 mares. Países como Japón, que es la tercera parte de Colombia con 126 millones de habitantes, y lo que sufrió en la Segunda Guerra Mundial hoy son lo que son. Corea del Sur con la 9ª parte del territorio colombiano, lo que representan hoy. Australia, en fin, la China, tantos países que han sido unos convencidos de la ciencia y la tecnología. Por eso mi apuesta, doctora Diana, usted que me ha acompañado y muchas de las personas que la siguen a usted, en que tenemos que llevar todas estas propuestas al Congreso de la República. Lo dice Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor. Tenemos que propiciar esas condiciones para que los privados se apropien, para que el público se apropie. Yo acá no estoy en contra de los privados, en contra de nadie. Acá estamos a favor de Colombia, de construir capacidades. Por eso inicié con la historia. Y cuando mi padre muere, entiendo la importancia de construir capacidades para no depender de nadie. Y yo no quería depender de la historia de mi padre. Lo mismo el país. No podemos depender de nuestra historia ni de que tenemos muchos recursos. Tenemos que transformar esos recursos naturales, pero también transferirle conocimiento y apropiarnos de todo ese conocimiento que hoy el mundo lo tiene a disposición y debe ser un patrimonio de toda Colombia. Muchas gracias por la invitación, doctora Diana, y mucha salud para todos y que nos cuidemos entre todos.
Queremos conocer las opiniones de todos nuestros suscriptores. ¿Les parece viable? Por eso les hago la pregunta. ¿Les parece que estábamos tarde en el hecho de tener y proponer un instituto de investigación y creación farmacéutica? Escriban todas sus opiniones en el box en la caja de este video.